En este video te muestro cómo puedes utilizar lo que es el plugin de Power Packer. Power Packer es un plugin que le agrega funcionalidad extra a lo que es Elementor a través de sus widgets y también tiene una librería de plantilla. El día de hoy vamos a probar su versión gratuita y le voy a mostrar que con la versión gratuita podemos crear una plantilla para poder utilizarla en cualquier tipo de proyecto que usted vaya a realizar. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a ir dirigirnos a lo que es la librería de plugin dentro de WordPress. Y desde aquí vamos a ir a añadir nuevo plugin. Aquí vamos a escribir el nombre de el plugin. Aquí ya lo colocamos y simplemente esperamos que haga la búsqueda. Y por aquí lo tenemos. Tiene más de 90,000 instalaciones activas. Hace 3 días fue su última actualización de esta versión que vamos a probar el día de hoy. Y es compatible con la última versión que tenemos disponible de lo que es WordPress. Vamos a darle a instalar y luego le vamos a dar a activar. Y ya con eso tenemos completamente listo la primera parte. Ahora vamos a irnos directamente al área del setting del plugin. Lo podemos hacer desde aquí o también lo podemos dirigir a la carpeta de elementos y aquí también tenemos el acceso a esa área. Vamos a hacerlo por aquí y aquí nos va a mostrar los widgets que vamos a tener disponibles para poder utilizar con elementos. También tenemos extensiones y integraciones, como por ejemplo podemos sincronizar lo que es Instagram a través de su acceso a través de su token. Esas son de las cosas que vamos a tener disponibles si utilizamos la versión gratuita. Existe una versión Pro que aquí podemos ir directamente a la página oficial y estos serían los precios que se manejan en el momento que estoy grabando este video por la versión Pro. Aquí en este momento tienen un descuento que va desde un 20% hasta un 30% dependiendo de la cantidad de sitio en el que usted lo vaya a utilizar. Como por ejemplo ahora mismo la de un solo sitio está costando unos $39, 25 sitios $79, 1000 sitios $119 y ya sitio ilimitado de por vida está costando unos $287. Aquí nos muestra qué es lo que vamos a recibir por esos precios que pagaríamos. Como pueden ver, tenemos lo que son widgets para WooCommerce, tenemos 70 elementos de widget, más de 150 sesiones y plantilla. Eh, Vamos a poder utilizar o habilitar la opción de header y footer, entre otras cosas que estaríamos disponibles. También tenemos un soporte premium y eso es en este momento lo que costaría adquirir la licencia. Pero en este caso vamos a trabajar con lo que nos ofrece la versión gratuita. Vamos a darle a guardar los cambios y nos vamos a dirigir al área de página. Y aquí voy a seleccionar esta página. Vamos a entrar a elementos para comenzar a trabajar con lo que es este plugin. Bien, ya que el elemento va cargado, vamos a minimizar estas ventanas para que vean los widgets que estaríamos utilizando. Aquí tenemos parte de ello. Y aquí también, aparte de lo que vamos a poder utilizar, tenemos lo que estarían en la versión Pro. Como pueden ver, son también una gran variedad. Pero en este caso solamente vamos a tener acceso a lo de la versión gratuita. Así que vamos a empezar con el proceso de la creación de la plantilla. Vamos a mostrarle también lo que es su librería de plantilla. Vamos a comenzar a trabajar. Vamos a agregar lo que es nuestro menú. Vamos a buscar una imagen. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a utilizar esta de ejemplo. Perfecto. Aquí voy a utilizar lo que es el menú. Vamos a buscarlo por aquí. Y por aquí vamos a colocar un logo o un botón en este caso. Vamos a básico y este sería nuestro header. Podemos agregarle un poquito de color. Vamos a lo que es fondo y aquí en color vamos a buscar
un color verde. Vamos a colocarlo así. Y esto vamos a ponerlo de color blanco. Vamos a color de texto, blanco. También vamos a centralizar un poco esta parte. Tenemos aquí. Y así quedaría. Este sería lo que sería la parte del header. Ya por último, lo que voy a hacer, voy a seleccionar el contenedor y aquí lo voy a poner que quede todo centralizado. Y así quedaría. Entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar con lo que es la parte del giro. Vamos a ir a la área de bloques que vamos a tener disponible en lo que es Power Packer y vamos a elegir la opción de giro. Vamos a ver cuáles vamos a poder utilizar porque pues, hay algunos que solamente están disponibles en la versión Pro. En esta ocasión voy a utilizar este que está aquí. Vamos a darle insertar. Ahí lo ha cargado. Aquí voy a cambiarle un poco el color a lo que es esta sección. Aunque por lo visto esto es una imagen. Vamos a ver si encuentro esa imagen o otra imagen que pueda utilizar para esto. Vamos a colocar esta. Ok, perfecto. Aquí voy a seleccionar la columna y en estilo voy a cambiar este color. Vamos a ponerle un verdecito para que vaya acorde con el color del fondo. Vamos a copiarlo ese color. Vamos aquí, estilo, color, copiamos. Venimos de nuevo aquí y colocamos, pegamos. Y este sería el color. La tipografía, vamos a hacerle algunos cambios, como por ejemplo la familia de tipografía. Vamos a buscar esta, ok. El tamaño lo voy a dejar como está. El peso sí lo voy a reducir a 500, que se vea así. Esta parte la voy a dejar aquí y este botón vamos a cambiarle un poco el color. Color del botón. Por aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo en este verde o azul, mejor dicho. Y la letra vamos a ponerlo en blanco. Perfecto. Al pasar el cursor, vamos a ver qué colores que tiene. No tiene ningún color. Vamos a ponerle un color de fondo. Vamos a ver. Ok. Y aquí lo dejaría un poco tirando a ese azul. Ahí. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué otra cosa puedo modificar de aquí? Puedo agregarle una sombra en relleno o en voto radio. Puedo ponerlo un poco redondeado, como pueden observar. Eso sería por ahora. Vamos a guardar los cambios. Y ahora vamos a agregar una sección de quiénes somos. Volvemos aquí. Vamos a colocarlo, que aquí tenemos una. Y en esta ocasión vamos a ver cuál voy a utilizar. Voy a utilizar esta. Vamos a insertarla. Y esperamos que cargue. Ok. Vamos a cambiar esta imagen. Voy a colocar este logo. Ok. Esto lo podemos cambiar el color. Vamos a ponerle un poco gris. Ahí. En tamaño vamos a dejarlo en 24 píxeles. El peso vamos a colocarlo en 500. Ahí no se ve muy bien. Vamos a darlo en 400 y vamos a ponerlo justificado para que quede de esta manera. ¿Qué más podemos hacer aquí? Puedo agregarle una imagen de fondo si quiero a esta parte, pero no lo recomendaría realmente de que lo hicieran así. Es bueno que lo dejen así como está. El logo, vamos a ver, ok, esta parte es relleno. Vamos a dejarlo como está para que llene esta área. Aquí puedo
ponerle el radio en 10. El ancho puedo manejarlo. Vamos a centralizarlo. Y vamos a colocarlo 59. Y la anchura vamos a ponerla en 145. Voy a dejar así. O te puedo poner una imagen un poco más grande. Publicamos. Y ahora vamos a agregar el área de secciones o servicios. Vamos a buscar una de la que tengamos disponible. Vamos a utilizar esta. Y bien, aquí podemos cambiar lo que es la tipografía. También aquí podemos jugar un poco con lo que es los colores en estilo. Podemos agregarle una imagen si así lo deseamos. Vamos a ver. Podemos agregar un efecto de scroll y también podemos hacer un efecto de rato aquí. Vamos a... Ok. Ahí está. Podemos agregarle una capa de fondo. Al botón podemos... O a los bordes. Podemos también aumentarlo. Disminuirlo. También podemos hacer lo mismo colocándole al de arriba. Vamos a ponerle 15 para que se vea así de esa manera. En radio podemos también ponerlo redondeado, las esquinas. Vamos a hacerlo en 5. Así quedaría. Y podemos ir haciendo lo mismo con las demás funciones. Con lo del botón también por igual. Agregarle una URL para que lo lleve a un área en específica. ¿Qué otra cosa le podemos agregar? Vamos a buscar aquí un llamado a la acción. Aquí vamos a ver cuál de todo. Vamos a elegir esto. Aunque esta es para testimonio, vamos a cambiarla. Vamos a colocar otra de testimonio, que no sea esta. Podemos colocar esta. O sea, la veo bien. Pero solamente está disponible para la versión Pro. Vamos a buscar otra que se pueda utilizar. Vamos a ver. En este caso vamos a colocar esta. Y esperamos que cargue. Y ahí estaría. Por último, vamos a colocarle una opción de contacto. Vamos a buscar de la que están disponibles claramente. Vamos a ver si todas están disponibles. Vamos a utilizar esta. Y esperamos que cargue. Y aquí tenemos nuestra área de contacto, que es simplemente seleccionar lo que vamos a modificar y lo podemos ir cambiando. Ya por último vamos a crear lo que sería el pie de página. Vamos a hacerlo desde aquí. Aquí voy a buscar dentro de los bloques de elementos. A ver si aparece un footer. Vamos a colocar uno. Vamos a poner este. Y ya con eso tenemos listo nuestra plantilla. Vamos a darle a publicar. Y vamos a visualizarla. Y así se vería esta plantilla, es la plantilla, utilizando las sesiones de lo que es Power Pack. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como pueden ver, lo que pudimos hacer simplemente utilizando las opciones gratuitas de este plugin. Ya esta plantilla, lo único que le falta es que la guardemos como plantilla y ya con eso la tenemos lista para utilizarla en cualquier otro proyecto.
Así que simplemente venimos aquí, le vamos a guardar como plantilla. Vamos a ponerle y la fecha de hoy. Y ya con eso tenemos nuestra plantilla lista para poder utilizar en cualquier otro proyecto. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Me gustaría también que me dejen saber qué opinan de este plugin. Si quieren ver lo que podemos hacer utilizando la versión Pro, también me lo dejan saber en la caja de comentarios para comenzar a hacer la solicitud para que me faciliten la versión Pro de este plugin. Así que, como siempre, agradeciéndole a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Si usted todavía no está suscrito, suscríbase. Active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por este momento me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.